buenas tardes a todos. Bienvenidos a este diálogo Explorar la verdad de los abismos y silencios de la familia dentro del Festival Eñe en Casa de América. En primer lugar tiene la palabra León de la Torre Crais, director general de la Casa de América. Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa América. Jesús Ruiz Mantilla, todos los que han colaborado y colaboran para conseguir otro Festival Eñe un año más. Bienvenidos a esta primera sesión del Festival Eñe en Casa América. Es un placer acogerles hoy en el conversatorio titulado Explorar la verdad en los abismos y silencios de la familia, que organizamos en colaboración con la ECID y la Casa Velázquez. Para ello contaremos con Juan José Martínez de Buisson y Renato Cisneros, a quienes doy una especial bienvenida, así como a nuestra moderadora Claudia Neira. Juan José Martínez de Buisson, escritor salvadoreño, es una de las voces más destacadas del periodismo narrativo en lengua española. Su trabajo combina la investigación rigurosa con mirada literaria, abordando temas como las maras, la violencia estructural, las migraciones o la destrucción medioambiental, centrado, por supuesto, en Centroamérica. También ha sido seleccionado este año para la tercera residencia de creación literaria convocada por la ECID y la Casa Velázquez y el Festival Eñe. Según nos cuentan, está trabajando en una novela de carácter autobiográfico sobre los entresijos familiares y políticos que rodearon el asesinato de Monseñor Óscar Romero. Quiero destacar que desde hace ya unos meses estás viviendo también en el exilio, que es una característica, lamentablemente, de la región. Por su parte, el escritor peruano Renato Cisneros es el autor de una novela difícil y valiente que bucea en sus recuerdos familiares para ir en búsqueda de la figura de su padre, un personaje popular y controvertido del Perú, un general que fue ministro del Interior y de Guerra en el gobierno de Fujimori y se distinguió por su lucha contra Sendero Luminoso. Esta conversación sobre las ficciones que se tejen en torno a las familias será moderada por la también periodista y gestora cultural nicaragüense Claudia Neira, directora del Festival Centroamérica Cuenta. ¿Cuántos años ya nos conocemos? Casi 15, creo. Para esta casa constituye un placer, desde hace ya 8 años, formar parte de las actividades y programación del Festival Eñe en Madrid y celebrar y promover así la diversa y rica cultura de ambos lados del Atlántico, uno de los objetivos fundacionales y fundamentales de la casa. Antes de dar la palabra a nuestros invitados y antes de pasársela a Jesús, quiero recordarles que mañana, martes 18, tendremos la segunda mesa del Festival Eñe en esta casa, que versará sobre las revoluciones e involuciones en América Latina, en la que participarán distintos escritores: Éric Vuillard, escritor francés; Daniel Saldaña París, escritor mexicano; y Guillermo Roz, argentino. Muchas gracias, siempre bienvenidos al Festival Eñe en Casa América y sigan nuestra programación. Muchas gracias, embajador. A continuación tiene la palabra Jesús Ruiz Mantilla, director artístico del Festival Eñe. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, León. Bueno, la Casa de América es otro de nuestros aliados en el Festival Eñe y esta actividad no sería posible sin ellos, pero tampoco sin la Casa Velázquez, que dirige tan brillantemente nuestra querida Claude, y sin la ECID, que Javier y Luisa están aquí presentes, que hacen le sentimos siempre que hacemos el Festival Eñe muy cerca. Tengo que confesaros que esta es la mesa más heterodoxa de toda la programación. Yo pensé, como muchos sabéis, que esta edición del Festival Eñe tenía que dedicarse al placer, y yo no sabía encontrar el vínculo que pudiera. He fracasado, admito mi fracaso ante todos ustedes, pero sé que sí ustedes en este descenso a los infiernos van a encontrar un placer y van a aprender muchísimo, porque tanto Renato, que es uno de los escritores, no me canso de decirlo, más brillantes que hay hoy en español, como nuestro querido Juan José, al que estamos conociendo y que le dimos, un jurado, le dimos la beca
Velázquez para que pasara unos meses en Madrid con un proyecto que va a desgranar aquí. No les desvelo nada y verán que de placer poco tiene, pero siempre será una lección inolvidable poderos escuchar a Juan, que es un periodista que arriesga la vida en su trabajo y que por mí es de los que más respeto merecen. Y siempre también nuestra querida Claudia y Centroamérica Cuenta, otro de los aliados del festival, que es un placer siempre contar con ellos. Así que muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación tiene la palabra Eloísa Baello Marcos, subdirectora de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible de la ECID. Bueno, muchas gracias. Yo creo que muy brevemente, muchas gracias, León, por acogernos siempre aquí en Casa América, al Festival Eñe, porque creo que organiza un festival emocionante cada año sobre la literatura y sobre las palabras. Y bueno, para la ECID es un placer colaborar y junto a la Casa Velázquez, y aquí está Claude con nosotros también, organizamos desde hace 3 años y apoyamos con la beca para una residencia de un autor latinoamericano, ¿no? Creo que en esta tercera edición está con nosotros Juan, en la edición anterior fue el mexicano Félix Franco y en la primera Camila Fabri, una chica argentina. Creo que los 3 escritores con unas trayectorias muy interesantes que además han tenido un empujón y una consolidación después de su paso por Madrid. Esperemos que sea también el caso de Juan, al que además bueno, pues me encantó cuando vi la noticia porque lo conozco personalmente de mi etapa salvadoreña, así que también para mí muy emocionante tenerle aquí con nosotros. Y bueno, obviamente con Centroamérica Cuenta y con Claudia desde AECID siempre hemos sido un socio, bueno, aliado mano a mano para cada edición de Centroamérica Cuenta desde que empezamos en Nicaragua hasta que ha ido pues rodando por otros países centroamericanos cuando hemos tenido que salir de Nicaragua, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradecerles la presencia, esperemos que disfruten del conversatorio, no sabemos si será muy placentero, pero desde luego será emocionante escucharles y les agradezco su presencia tanto a los autores como a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloísa. Recordar que este conversatorio lo estamos grabando para el canal de YouTube de la Casa de América y a continuación va a tener lugar este diálogo con Juan José Martínez Daubuisson, escritor salvadoreño, Renato Cisneros, escritor peruano, y que va a moderar Claudia Neira, que es la directora del Festival Centroamérica Cuenta. Cuando quieras, Claudia. ¿Tenemos 50 minutos? Sí. Ok, vale, para poner el tiempo. Un momento. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Me subo a todos los agradecimientos porque si volvemos a agradecer, vamos a quedar acá hasta mañana. Bueno, yo sí creo que va a haber placer porque la literatura es placer y lo que ustedes han hecho también en medio de su trabajo y que están haciendo es siempre contar y yo contar. Siempre creo que aunque se cuente el dolor, es también una manera, hay que encontrar placer y agradecer el trabajo de ustedes. Juan José Martínez, además de, pues, para mí es una mesa muy especial porque soy centroamericana. El Salvador y Nicaragua hemos sido países muy cercanos y también soy nicaragüense y peruana. Y yo me acuerdo cuando conocí a Renato en un Hey, cuando acaba de salir La distancia que nos separa, y yo decía, ¿quién es este rockstar? Porque en Perú es un rockstar. Todo el mundo se muere por Renato. Y claro, Renato le abrió un país en el cual los secretos eran la manera de vivir, una historia, la historia de su padre, el gaucho Cisneros, con este libro La distancia que nos separa, que realmente es muy conmovedor, pero además es muy... creo yo que sirvió muchísimo para la historia peruana y la historia reciente del Perú, porque es un libro que te permite entender el país por medio de las capas de los afectos y cómo la genealogía en ambos casos también nos permite reconstruir la historia de un país que está marcado por el dolor, por las torturas, por los silencios y por los amores de la familia, que es lo más puro de todos nosotros. En este momento Juan José está trabajando en una novela que va a ser sobre el asesinato de Monseñor Romero, pero hay un paréntesis grande e importante que hacer antes porque no es un escritor cualquiera ni es una novela cualquiera. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hoy santo, como ustedes saben, fue asesinado en El Salvador mientras ofrecía una misa por los escuadrones de la muerte que los comandaba Roberto Daubuisson, que es el tío carnal de Juan, pero además el hermano de su madre. Y su madre era la mano derecha de Monseñor Romero. Entonces, así, esa es la historia de nuestros países, esa es la historia de Centroamérica. Renato se atrevió a hablar de la historia de su padre, un general del ejército en Perú,
el Gaucho Cisneros, pero que también un momento clave con Fujimori, con todo lo que pasó con la Cantuta y con todos los otros asesinatos y desapariciones, entonces también le tocó de alguna u otra manera hurgar en su vida para salvar un país. Entonces yo creo que ese es un gran hilo conductor. Quiero preguntarles a ustedes, tanto, vos decías, Renato, en la distancia que nos separa, vos describís la escritura como un acto de expiación, como un puente, y también quería también señalar acá un poco lo que decía Vargas Llosa, que es un libro impresionante, y haberlo escrito, además de talento, demuestra un gran coraje. Y en tu caso, también, vos decías, vos vas a trabajar ahora también la herida de las familias de la fisura política. Quiero comenzar preguntándole a ambos, ¿en qué momento sintieron que la historia de sus propias familias dejó de ser un asunto privado y se convirtió en un asunto público? Comencemos, Renato, contigo. Bueno, muy buenas noches. Gracias por venir y gracias por la invitación también para participar del festival y de esta mesa que me da la oportunidad de reencontrarme con Claudia y de conocer a Juanjo, a quien voy a leer con mucho entusiasmo cuando tenga su libro entre mis manos. Interesante pregunta. ¿En qué momento un asunto tan privado se convirtió en público? Yo creo que sentí la urgencia de escribir el libro cuando murió mi padre, ¿no? Antes, por supuesto, las tensiones con él siempre habían existido y se habían materializado de alguna manera en cosas que yo venía escribiendo hasta ese momento. Yo escribía poesía en ese entonces, pero yo recuerdo muy vívidamente la sensación de, una vez muerto él, de tener que escribir primero sobre él, pero también sobre el rol político que le había tocado ejercer en los años en que estuvo de ministro del Interior y ministro de Guerra, que eran justo los años tan convulsos del surgimiento de Sendero Luminoso y cómo desde el ejército se empezó a diseñar la estrategia contrasubversiva, que tuvo en él a uno de sus teóricos más visibles, por lo menos. Entonces, desde un primer momento yo sabía que eso, que correspondía al plano de lo personal, de lo íntimo, porque yo quería hablar del hombre con el que yo había convivido 18 años, pero no podía dejar de hablar de ese hombre político, porque una de las cosas que yo fui descubriendo mientras escribía la historia es que mi padre era un ser poliédrico, ¿no? Es una cosa que uno intuye. Uno solo conoce una faceta de su padre. Uno cree tener una opinión muy acabada sobre ese hombre que te trajo al mundo, pero conforme pasan los años y uno va entendiendo también las complejidades de la vida adulta, te das cuenta de que ese hombre solo lo conoces como padre, no lo conoces necesariamente como amigo, no lo conoces evidentemente como pareja, no lo conoces como jefe, no lo conoces como subordinado. Aquí estoy pensando también en esas otras facetas que tenía el gaucho. De modo que yo siempre sentí, mientras escribía, que estaba hablando de varios hombres al mismo tiempo, y si bien en el plano de lo personal mi obsesión consistía en intentar descifrar quién había sido él antes de que yo viniese al mundo. Él me tuvo a los 50 años, estoy por cumplir esa edad justamente, porque sentía que solo de esa manera, si intentaba alcanzar algún tipo de respuesta medianamente certera, iba a poder entender quién era yo ahora que él ya no estaba en el mundo, ¿no? Supongo todavía, que había un deseo por intentar hacer coincidir a esos dos hombres intermedios, ¿no? Quién había sido él antes de que yo exista y quién era yo ahora que él ya no estaba. Y en cuanto a lo público, tratar de entender la complejidad del papel que él encarnó, ¿no? Él fue un hombre que se había criado en Argentina, había nacido en Buenos Aires, y su criadero militar lo hizo del lado de los uniformados que con los años se convertirían en los genocidas de la dictadura militar, ¿no? Mi padre tenía en su despacho regalos de Videla, de Viola, armas, ¿no? Yo crecí escuchando esos nombres con la ingenuidad de saber que eran los amigos argentinos de mi padre, y con los años me di cuenta del horror, de lo cerca que había estado el horror, porque él no solo los justificó de alguna manera las atrocidades que hicieron, los defendió públicamente, también reconoció el valor que habían tenido de sentarse en el banco de los acusados, es decir, que asumieran su responsabilidad política, y de hecho escondió a uno en nuestra casa muchos años más tarde, cuando, perseguido por la justicia, un alto oficial argentino
había escapado de su país. De modo que para mí era muy, muy complicado intentar comprender el rol que mi padre había jugado, siendo además que yo, como ciudadano y periodista, me había educado precisamente en la vereda contraria. Y en un tiempo además muy distinto en el que, por ejemplo, los derechos humanos ya empezaban a ser un tema que se problematizaba a nivel de toda la sociedad, pero donde también había, y sigue habiendo en el Perú, ¿no?, heridas abiertas y problemas no resueltos respecto de cómo aquello que le sucedió al país hace más de 40 años ha configurado una sociedad tan enfrentada y donde es tan difícil ponernos de acuerdo respecto del mero ejercicio de nombrar qué fue lo que le sucedió al Perú. Porque cuando uno dice guerra interna, hay un sector, ¿no?, mucho más radical y más reaccionario que dice eso no fue guerra interna, ¿no? Eso no fue un enfrentamiento civil, fue terrorismo, puro y duro. Y si bien hubo terrorismo puro y duro, también hubo una contraofensiva gubernamental que incurrió en violación de derechos humanos, que es la parte que no le gusta digamos, subrayar, por ejemplo, en los militares, ¿no? Entonces, yo en muchos momentos de la escritura de la novela me sentía muy enfrentado a mi padre y supongo que parte del aspecto público de la novela tenía que ver con eso, ¿no?, con exhibir ese rol, ¿no?, ponerlo en perspectiva y resolver una cosa que seguramente también le pasó a él, aunque en el caso de Juan José creo que es más evidente. A mí me obsesionaba el tema de si mi padre había mandado matar o no a alguien, porque tenía el cargo para hacerlo, el momento para hacerlo, la justificación para hacerlo, y esa obsesión me persiguió hasta el final, ¿no? ¿Y cómo la solventaste? Bueno, no la resolví, entre otras cosas porque, como me dijo un colega suyo, un amigo de promoción, harto de mis preguntas, después de 3 horas de estar conversando con una botella de whisky sobre la mesa, me dijo, ya bueno, al final, si tu padre lo hizo, fue tan inteligente que no dejó ninguna prueba. Con lo cual dejó la ambigüedad ahí, digamos, al filo de la conversación. Pero luego, en la novela hay unas exploraciones respecto de eso, pero sí, era una obsesión latente, continua, permanente, ¿no? Y que creo que también está en ese libro, que siendo muy íntimo es efectivamente también público. Ya, pues bueno, en mi caso, pues, yo entendí que este familiar que yo tenía era importante en El Salvador desde pequeño. Yo creo que esta novela, que ahora estoy escribiendo, la empecé a escribir desde siempre, ¿no? Pasa que cuando llegó el momento ya de la adultez y de hacer cosas, el país atravesaba por una crisis diferente. Estábamos, así como la guerra y el conflicto político-militar fue el fenómeno que marcó la vida de mis padres y de toda la generación de mis padres. El que marca mi generación es la violencia, la mal llamada violencia social, que es la guerra de pandillas, ¿no? La proliferación de pandillas y todos estos fenómenos de la posguerra. El conflicto militar en El Salvador termina en 1992, comienza oficialmente en el 80, yo insisto, con el asesinato de Oscar Romero, pero en realidad los conflictos y los tiros empezaron antes, en los 70. Esa fue la generación de mis padres, eso los marcó. La generación mía estaba marcada por todos los resultados de ese conflicto político-militar, mal llamado guerra civil también. Entonces en ese momento pues estudio antropología, me meto a hacer otras cosas, porque era lo que se necesitaba hacer. Yo insistía en que hacía falta pues una explicación académica, poner la ciencia en función de resolver los problemas importantes de ese momento en El Salvador, es decir, devolver la ciencia a tecnología, vaya. Me meto a estudiar antropología, hago academia durante un buen tiempo, pero luego, pues la misma endogamia de la academia, yo insisto siempre, ¿no? Si la academia tuviera hijos, saldrían con cola de cerdo, de lo endogámica que es. Entonces empiezo a hacer y empiezo a explorar, y es una cosa que he empezado a hacer hace pocos años, 6 años, más o menos 7. Empiezo a hacer crónicas etnográficas, empiezo a explorar en el mundo de la crónica periodística, pero nuevamente con esta urgencia de documentar atrocidades y de documentar cosas y tal. Y nada, estuve trabajando sobre pandillas, sobre la guerra y el conflicto profundo que hay en el norte hondureño, sobre el apartheid en el Caribe. Tengo ya algún rato trabajando sobre Haití, sobre República Dominicana. Y si algo tiene el exilio, que nos llegó este año, a mí, a un montón de colegas, aquí veo algunas caras conocidas por acá,
Si algo tiene el exilio es que te permite algunas licencias, que es la premura del trabajo, ¿no? Y entre esas licencias y entre esos momentos que permite el exilio, me permite conversar con más tranquilidad con mi madre, que es la materia prima de esta novela, ¿no? Y me doy cuenta que realmente hay una historia salvadoreña profunda que no se puede documentar en los libros de historia, ni a través de la metodología académica, ni a través de la metodología periodística, que es algo mucho más difícil de atajar, pero al mismo tiempo más importante, creo yo. Y justamente entonces doy el tercer salto, que es hacia la literatura, que es el que estoy dando ahora gracias a ustedes. Y en gran medida, Claudia, porque esas historias profundas que están detrás no solo del asesinato de Monseñor Romero, mi tío Roberto no solo asesinó a Monseñor Romero, mató a miles de salvadoreños y marcó un antes y un después en la historia salvadoreña. Yo insisto, fue el asesinato de Óscar Romero lo que desencadena realmente, lo que hace que se vaya esa bola para abajo sin control, que termina en el conflicto político-militar. Antes de Romero todavía habían esperanzas en una salida negociada y democrática. De hecho, muchas de las estructuras que luego pasan a conformar las guerrillas, que no fueron una sola, fueron 5 guerrillas, muchas de esas estructuras originalmente pertenecían a la Iglesia Católica. Estaban en la ala de la teología de la liberación y este rollo. Con la muerte de Romero, muchas de estas comunidades eclesiales de base y toda la población campesina que rodeaba de alguna forma a estas ideas pierden la esperanza en cualquier cosa que no sean los tiros. Entonces, esta historia y todos los entresijos familiares que están detrás de los personajes que fueron el motor de esta historia, son básicamente anécdotas. Y son anécdotas que yo creo que se están perdiendo. ¿Cómo fue que vivieron el proceso fue una necesidad, fue una urgencia, fue una responsabilidad o una puerta que tenían que atravesar para seguir viviendo con esto, en tu caso, y después con Renato? Bueno, a ver, como te digo, yo me di cuenta siempre que el apellido de nosotros generaba cosas fuertes en las personas. No aspiro yo a ser el historiador que abra las claves o que abra la caja fuerte para entender las cosas que estuvieron detrás del asesinato de San Óscar Romero. Ya se saben. Hay historiadores que se han tomado muy en serio este trabajo. Hay periodistas como Carlos Dada que han publicado incluso artículos muy profundos sobre los entresijos políticos de la muerte de Monseñor Romero. Esto tiene que ver con otras cosas y justamente tiene que ver, y siento la necesidad, además, la responsabilidad de contarlas de esta manera, porque es la única manera posible de contarlas. Yo no puedo comprobar a través del método riguroso que ocupamos en otras cosas si realmente el primer asesinato de mi tío Roberto ocurrió como las memorias familiares dicen que ocurrió. Sí es importante esto a la hora de construir el personaje. Y creo que es un personaje que no se conoce. Ese personaje que está detrás, ese personaje que vive en las anécdotas familiares, que muchas veces son más importantes, si querés, que los datos históricos, ese probablemente sea la única persona que lo pueda contar. ¿Cómo separabas vos al tío Roberto del jefe del Escuadrón de la Muerte? Pasa que yo a mi tío Roberto no lo conocí como un jefe militar, ni como un jefe paramilitar, lo conocí como un hombre enfermo. Mi tío Roberto muere de un cáncer en la lengua, justo, muy poéticamente, justo cuando termina la guerra en El Salvador, el mismo año. Ya estaba enfermo, un cáncer que lo arrastró durante mucho tiempo. Y curiosamente es una figura que, aunque mi madre, que colaboró con la guerrilla y que estaba muy cercana a las comunidades eclesiales de base de aquel tiempo, que eso era decir algo muy revolucionario. Sé que en España, Iglesia Católica y revolución cuesta mucho asociarlos, ¿verdad? Bueno, en América Latina la revolución es en gran medida, el espíritu de las revoluciones latinoamericanas giran en torno a la Iglesia Católica. Y de hecho giran en torno a muchos sacerdotes que emigraron de acá, de España, para allá. Entonces, nada, mi tío Roberto fue una figura que estuvo presente en mi familia todo el tiempo, incluso en los años 80, donde mi madre tenía una colaboración cada vez más cercana con la guerrilla. En mi casa hubo muchos tíos que estaban enfermos, eran guerrilleros que tenían un tiro en la pierna. Y esos tíos no debían salir a la ventana porque no se podía ver, los vecinos no tenían que saber que los tíos estaban ahí.
Y por otro lado, mi tío Roberto era ya una figura emblemática en El Salvador, ya había fundado el partido que estuvo 30 años en el poder, Arena. Arena, una derecha que haría parecer a Vox unos rebeldes, una ultraderecha que se funda, de hecho, desde los escuadrones de la muerte. Esa fue la base primigenia del partido Arena. Cuando yo nazco tenía 6 años de haber fundado Arena y de haberse un poco distanciado de las estructuras militares de los escuadrones de la muerte. Y como cosa muy curiosa, en esos años donde la guerrilla habría pagado un buen precio por la cabeza de Roberto, continuaba llegando a la casa de mi madre. Cuando yo nací, de hecho, él se apareció en la casa sin ninguna seguridad, sin ningún guardaespaldas, con un cachorro de pastor alemán. Fue el regalo que me da cuando yo nací. Y se mantuvieron cercanos todo el tiempo. Entonces, por eso te digo, para mí nunca fue una figura política, porque yo estaba muy pequeño. Era un hombre enfermo al que visitaba con mi madre y que mi madre lo quería mucho. Y como Renato, ¿tenías esa duda o no tenías ninguna información sobre su vida pública? Estaba muy pequeño para tenerla. Sabía que era una figura que generaba cosas fuertes en la gente. Sabía que la gente al saber mi nombre o me odiaba o se me cuadraban como un militar. ¿Verdad? Pero una de dos. Eso generaba y eso te dice cosas. Sabía que no tenía que escribir mi nombre, por ejemplo, cuando ponía mi nombre en las planas y estas cosas. Eso, y nunca tuve dudas. Está muy clara la participación de Roberto, sobre todo por el buen trabajo de las comisiones de la verdad, que hicieron un trabajo muy bueno en El Salvador y muy temprano además, porque finaliza la guerra y estas comisiones de investigadores se dan la tarea de ir juntando todas las piezas, cosa que pasó muy tardía en Guatemala, por ejemplo. Entonces está muy clara la participación de Roberto. Curioso porque además de tus dos hermanos también son periodistas, o bueno, son periodistas porque él es antropólogo y ellos no usan el de audición. Vos sos el único. Yo lo uso, así es. Renato, en tu caso, a pesar de las planas que no podías escribir. No, pero tampoco escribía la plana, o sea, no escribía nada al final de cuentas, o sea, tampoco pensé. ¿Cómo fue tu proceso, o sea, para lo que le preguntaba al inicio a Juan, o sea, ¿por qué contaste? ¿Tenías que contarlo para seguir viviendo? ¿Tenías que cruzar ese umbral? En mi caso, junto con el deseo de explorar un poco la figura de este hombre que yo había querido tanto y que al mismo tiempo había resistido, porque digamos, él fue conmigo un padre muy normativo, a diferencia del resto de mis hermanos. Junto con eso también había un deseo por desmitificar la épica de la familia, ¿no? A mí me educaron admirando a los hombres de mi familia, ¿no? Esta cosa tan patriarcal que en muchas sociedades latinoamericanas continúa sin discutirse. Entonces yo había crecido admirando, por supuesto, a estos hombres de quienes había retratos por todos lados y de quienes había miles de historias. Mi abuelo, que había sido el director del diario La Prensa, que además había sido deportado por el dictador Leguía, por eso mi padre nace en Buenos Aires. Y luego el padre de mi abuelo, ¿no? Mi bisabuelo, que había sido poeta y diplomático y qué sé yo, hasta llegar a mi tatarabuelo, que cuando yo descubro que mi tatarabuelo había sido un cura que no se apellidaba Cisneros, que se apellidaba Cartagena, y dije, esa historia, ¿cómo es posible que haya sobrevivido tantos siglos sin que nadie la haya contado más que a nivel de el típico secreto familiar, ¿no? Los rumores que siempre están, y además como una cosa casi folclórica, ¿no? Como algo que en el fondo es más pintoresco que tóxico. Y me obsesioné con esa historia también. Y después tuvo otra novela. De hecho, sí, la novela empieza hablando de ese hombre, ¿no? De ese Gregorio Cartagena, que tiene 7 hijos con una mujer de apellido Cisneros. Es ella, Nicolasa, la que protege a esos primeros hijos, a la primera generación, digamos, de mis antepasados. Les inventa un padre que no existe. El cura se supone que es como el consejero de la familia que va, visita la casa. Ya sabemos para qué la visitaba, para esa casa. No, eran 7. 7 muchachitos. Por lo menos 7 veces fue a esa casa. A ver, no es la primera, pero bueno. El tema es que yo me di cuenta mientras investigaba toda esta historia que las realmente admirables eran las mujeres de esa familia, ¿no? De las que por supuesto no había ningún recordatorio publicitario ni propagandístico, porque no eran mujeres públicas. En cambio todos estos hombres habían sido o intelectuales, o periodistas, o
o uniformados, ¿no? Mi padre y el cura, para empezar. De modo que yo me obsesioné con desmitificar esa épica, ¿no? Yo quería contar que todos venimos de una relación espuria, si quieren, ¿no? Que todos tenemos algo de ilegítimos, y decir eso, digamos, con un apellido que está más bien como asociado con una tradición conservadora, ¿no? Y prestigiosa, había un riesgo en eso. Pero llegó un punto en el que me interesaba muchísimo correr ese riesgo. Para mí escribir esa novela fue, yo siempre lo digo, como una pugna entre el hijo que no quería averiguar más cosas y el escritor que estaba obsesionado con saberlo todo. No sé en qué punto la balanza empezó a irse más del lado del escritor, ¿no? Porque llegó un momento en el que ya no me importaba nada, ni lo que pensaran mis hermanos, ni lo que pensara Tu madre. mis tíos, ni mis primos, porque en un primer momento, desde luego, que me planteé, esto puede incomodar, ¿no? O sea, estoy escribiendo este libro por mí, porque quiero y necesito contar esta historia, pero sin duda me va a traer algún inconveniente, como que me lo trajo luego, pero tenía esa doble obsesión, ¿no? Hablar de este hombre primero, de mi padre, pero junto con eso ir desglosando la historia en retrospectiva, porque además cada uno de estos hombres, mi padre, mi abuelo, el bisabuelo y el cura, estaban directamente relacionados con momentos del Perú de gran definición a niveles de lo que sucedía con el país, ¿no? El cura participó en la etapa de la independencia, ¿no? Mi bisabuelo estuvo muy cerca de Ramón Castilla, del presidente, porque tuvo 3 hijas ilegítimas con una amante del presidente, ¿no? Claro, estos hombres a los que yo había crecido admirando estaban básicamente caracterizados por tener relaciones paralelas, ¿no? Una oficial y otra clandestina. Mi padre tenía una historia oficial y otra clandestina. Yo soy el segundo hijo de la historia clandestina, que luego se hizo pública, evidentemente, pero tal vez por eso, por venir de ese lugar, es que yo tenía también esta urgencia de contarlo todo, ¿no? Y de decir cosas como en algún momento de la novela aparecen, ¿no? Mis padres fueron amantes, mi familia proviene de un sacerdote, y eso que durante años constituye un lenguaje apócrifo, ¿no? Que está hecho de términos que nadie debe decir, hay hay una enorme libertad, un enorme sentimiento de libertad cuando uno por fin puede darle lenguaje, o puede a través del lenguaje colonizar experiencias que han sido parte de la historia oscura de tu familia, ¿no? Entonces poder decir eso para mí fue gratificante en un sentido, pero me tomó tiempo entender que había valido la pena porque, como te decía hace un instante, hubo repercusiones, pero cuando empezaron a aparecer los lectores, ¿no? Y a decir cosas tan interesantes, tan iluminadoras como gracias a tu libro me he animado a buscar a mi padre, el que no veo hace 20 años, ¿no? O leyéndote he sentido la urgencia de averiguar cosas de mi familia, porque toda familia tiene secretos, ¿no? Toda familia tiene una debacle que quiere ocultar, una crisis económica, un pariente marginal, un secreto inconfesable, una ruina, algún tipo de secreto que no quiere exponer, ¿no? Y la mayoría de familias, por lo menos mi familia durante mucho tiempo ha funcionado también como una mafia, ¿no? Una mafia muy, muy amigable en un sentido, ¿no? Es decir, nadie se debe enterar de lo que sucede o de lo que ha sucedido, pero como toda mafia, siempre hay informantes, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta de quiénes eran los tíos que tenían más proclividad a contar cosas. Y ellos fueron mis aliados, ¿no? A esos los emborraché primero y les dije, bueno, quiero hablar contigo como si no fuera tu sobrino, ¿no? Quiero que me cuentes cosas ya no como las típicas anécdotas del almuerzo del domingo, sino rascar un poco más para empezar a entender un poco de dónde venimos todos y quiénes somos. Y bueno, y el resultado fue esa novela, ¿no? que sí, bueno, que generó mucha indisposición a la interna, pero que luego, con el paso del tiempo, también fue curando algunas heridas provocadas. ¿Cuántas botellas de whisky te costó esta? Menos de las que pude comprarme luego con la novela. No, a ver,
lo estoy exagerando, ¿no? Pero sí es verdad que fue bien importante sacar a los personajes de su contexto. Es que a eso quería llegar. No hablar, por ejemplo, en las casas. Muy interesante. Yo, mi madre, las confesiones más reveladoras de mi madre nunca ocurrieron en la casa, ¿no? Yo la sacaba o bien de paseo o bien fuera de Lima. Y es curioso cómo mientras más lejos de la casa estás, de esa casa en donde puede no haber nadie, pero uno siente que tu rol te persigue ahí, ¿no? Que las paredes están siendo testigos vívidos de aquello que estás diciendo. En la casa las revelaciones no se dan. Lejos de la casa es mucho más factible que eso suceda. ¿Y tuviste que tener algún tipo de acompañamiento para vos, para poder lidiar con el Renato de antes, el Renato del durante y el de después, pero también con la figura familiar, con el gaucho de antes y con el gaucho del después? Porque bien que mal fue como, me imagino, como una serpiente que va mutando la piel, porque también tu relación con tu papá cambió después de que escribiste el libro, aunque estuviera muerto. Sí, a ver, a mí hubo un punto en que yo tuve que parar porque no estaba seguro de si el tono que estaba utilizando era el mejor para la novela. Tenía miedo de escribir, no miedo, tenía resistencias con la posibilidad de escribir una novela excesivamente melodramática, ¿no? Y un día Héctor Abad Faciolín, claro, lo que hice para poder juzgar con más certeza el tono de la novela fue leerme la gran mayoría de novelas sobre el padre que existían o habían sido ya publicadas. Y películas, ¿no? Cuando uno está con esas obsesiones temáticas, quiere consumirlo todo, obras de teatro, series, todo lo que tuviese que ver con el padre, bueno, fue parte de mis consumos día, mañana, tarde y noche. Y Héctor me dijo un día, escribe sobre tu padre como si no fuera tu padre. O sea, piensa que no es el hombre con el que tú has vivido, ¿no? Piensa que es un personaje todo el tiempo. Y el consejo también me sirvió para ponerme a mí mismo en perspectiva y que ese narrador no sintiera pudor ni cohibición al momento de decir las cosas tremendas que a veces hay que decir. Entonces no hubo un acompañamiento, digamos, profesional, pero sí, los libros que leí fueron de alguna manera eso, ¿no? Fueron la academia que necesité para poder encaminar otra vez ese proyecto que se había quedado un poco estancado. Juan, en tu caso, tenés esta figura de este tío vinculado a los crímenes políticos más importantes de El Salvador y de alguna manera de Centroamérica, porque pues, todos los que crecimos en Centroamérica en los 80, es el crimen de Monseñor Romero fue lo que nos marcó la vida, o que todos o vimos la foto, o vimos el video, y aquella foto en el piso, blanco y negro todavía, pues porque estamos hablando pues de que no había Facebook ni Instagram ni nada live, o sea, sino que era otra historia. Rubén Blades hace una canción al respecto, ¿no? Basada en la historia de Romero, sí, claro. El padre Antonio. El padre Antonio con claro. Andrés. Sí. Que García Márquez decía que Blades tiene la ventaja de poder hacer novelas en canciones, pero que cada canción es una novela, igual con Pedro Navaja. Y es cierto, en gran manera es cierto. ¿Cómo se escribe desde, o sea, has tenido que poner alguna distancia ética entre el sobrino y este personaje? Y después quiero entrar a lo de tu mamá y a lo de la distancia física. Mira, en mi caso, que es muy diferente aquí, tiene que ver con que esa figura no fue importante en mi vida a un nivel emocional. Claro. Es decir, yo nunca alcancé a querer a mi tío, se murió cuando yo estaba muy pequeño. Y más bien es una figura que rasgó de alguna manera la vida de mi madre, es decir, prácticamente muere en los brazos de mi madre luego. Entonces es una figura de la memoria y tal. Y la verdad es que en esta novela, te soy bien franco, Claudia, que para mí además es una ruptura con todo lo que he hecho. Es decir, yo generalmente debo de comprobar que las cosas ocurren como yo digo que ocurren. Si yo digo que a alguien lo mataron a las 2:50, no lo mataron a las 2:40. En este caso tiene que ver mucho también con la parte de la imaginación. Y eso es una cosa nueva para mí. Es decir, tengo que imaginar cómo las cosas ocurrieron a pesar de tener algunas anécdotas. Te cuento una que es un poco el motor del inicio de este libro, ¿no? Con todo este movimiento que hemos hecho estos últimos tiempos, ¿verdad? Salir del Salvador y tal, estar en otro lugar y eso. De hecho, estar en Guatemala, que es la historia de mi madre, pues Guatemala fue muy importante. Y trajo a colación mi madre una historia que yo había escuchado antes, que son de estas pequeñas cosas, este aleteo de mariposa que te lo destroza todo en la historia. Me cuenta de cuando nace mi tío Roberto, mi abuelo, que ya tenía problemas de alcoholismo un poco marcados, ve a una mendiga que tenía un niño de la misma edad
que Roberto. Tenía casi un año mi tío Roberto. Y entonces con el tiempo le pide a la mendiga que vaya a la casa para darle comida y termina adoptando a ese niño y la mendiga se pierde. Y crecen como gemelos. De hecho, él está sentado como gemelo, como Guillermo Dawison. Pasa que eso se perdió en la historia, ¿no? O sea, lo adoptaron, tuvo una cédula de nacimiento que antes era sencillo. Como gemelo de Roberto. Como gemelo de Roberto, sí. Que antes era sencillo. Llegaba donde la guardia, le decías ahí, poneme esto y era fácil. En Santa Tecla de los años 40, 44 concretamente. Crecen juntos como gemelos, los tenían en la misma cuna y tal. Alguna vez le escuché esa historia de mi abuela también. Con él lo tuvieron más de un año a Guillermo. Luego, un día llegaron ahí, el niño ya no estaba. Había regresado la madre y se lo llevó, que era una persona con problemas mentales de la calle. Lo buscaron, nunca lo lograron encontrar. Como a los meses llega esta mujer, le preguntan dónde está el niño y su respuesta fue, se murió, se lo comieron las cucarachas. Entonces mi abuelo le mete 2 tiros y la mata. Decime cómo no escribo una novela después de eso. Y eso cambia la historia de El Salvador. Mi abuelo entra en una depresión profunda, entra en un alcoholismo como una bala. Termina muriendo de una golpiza pocos años después. Murió cuando tenía 4 años, mi madre, que es la misma edad que tenía yo cuando murió mi tío Roberto. Termina muriendo de una golpiza y producto de la cirrosis se desangra y muere. Mi abuela, no saber qué hacer con los hijos, mete a mi madre interna en las monjas de la Asunción y mete a mi tío Roberto en la escuela militar. Vaya, eso termina, esas cucarachas comiéndose a ese niño terminan con un tiro 22 entrando en el corazón de Oscar Romero. Oficiando misa. Oficiando una misa, justamente. Como no escribo novelas. Ya. Es que el entorno en el que crecemos, en el que vivimos, pues, por eso es que, porque escriben lo que escriben. Ya, no necesitamos echar mano del realismo mágico, que está ahí. O sea, ¿qué mierda vamos a hacer? Decías de que vos comenzaste de que, me imagino que para vos fue como separar lo urgente de lo importante. Sabías que esa Total. novela era importante, pero tenías otras urgencias, las pandillas, las maras, en otro momento que tenías que, y la parte rigurosa de academia. Ahora te estás pudiendo enfocar en la novela y también la distancia física con el país y tu mamá es como la fuente principal. Ahora, como Renato contaba, lo importante que era que mientras más lejos estuviera de Lima, más le permitía ahondar. ¿Cómo estás haciendo vos para escribir esta historia que básicamente probablemente estás escribiendo desde Antigua? Sí, bueno, ahora de acá, pero luego de Antigua. Ha sido una cosa, creo que también tuvo que ver con mucho ego de parte mía y de mi generación, de pensar que era necesario que nosotros explicáramos todo aquello que tratamos de explicar, que era importante que nosotros le aportáramos a la sociedad y a los tomadores de decisiones información crítica. Muy tristemente nos hemos dado cuenta que todo eso valía madres. Justamente pasamos años escribiendo sobre esto. Y de pronto pues, llegó una dictadura y lo borró todo en cuestión de 3, 4 años. Entonces nos damos cuenta que aquello que creíamos que era tan necesario y tan importante, que se nos iba la vida y que había que dejar la familia y los proyectos personales y todo en función de documentar las atrocidades y tal, y de explicar la profundidad identitaria de las pandillas y su relación con la violencia, en realidad no era tan importante. Y eso pues ha tenido que ver con darse también un tiempo para hacer otras cosas. ¿Y cómo has ido reconstruyendo? Es decir, en la medida de que hablas más con tu mamá, contanos un poco cómo es ese proceso. Sí. No es como que te sentás y le pones play a la grabadora. No, la verdad yo nunca he grabado a mi madre, nunca la he grabado, he hablado mucho con ella estos últimos años más. Y pues sí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Todas esas historias con poco potencial de ser comprobadas, porque si no estaría haciendo un libro de no ficción como los otros. Todas esas historias se están poco a poco perdiendo. La memoria de mi madre cada vez va decayendo más y eso de alguna manera me ha apresurado en este proceso. Sí, desde un poco antes del exilio, es decir, desde el año pasado y me he tomado ya más en serio el hecho de poder sentarme con mi madre, que ya está jubilada, que ya está vieja, y poder hablar de todo esto. Y me he dado cuenta que había un montón de historias que estaban por ahí, como quien tiene una moneda muy valiosa y la tenés en un baúl y te das cuenta hasta después. ¿Verdad? Esta historia, por ejemplo, que yo conocía desde pequeño, a ver, mamá, espérate, recordame la historia de Guillermo Dawison, el tío que se me murió. Y ha sido eso, un proceso tranquilo, pausado, no académico, de hablar con mi madre, ¿verdad? De tomarme el tiempo
de hablar serenamente con esa mujer que tiene tanta historia y cuyos recuerdos poco a poco se van a ir diluyendo. Y en tu caso, ¿has echado mano de archivo histórico, de familia, de Mucho, fotos? sí. Contanos un poco. No tanto de fotos, es decir, recuerden que la historia, mi madre fue la oveja, en este caso sería pues, la oveja negra de la familia Dawison, en tanto que ella se mete al movimiento insurreccional y toda la demás familia estaban obsesionadas con Roberto. Escuchás a mis tíos, a mis primos, y todos querían hablar como Roberto, caminar como Roberto, usar una pistola como Roberto, referirse, hacer las mismas bromas sobre los comunistas y sobre matarlos como lo hacía Roberto. Entonces, en ese sentido, mi madre y mi papá, que mi madre fue monja, fue juniora, le faltó el último paso para ser religiosa de la Asunción, en aquellos años donde ser religioso católico tenía que ver con ser revolucionario en El Salvador. Y mi padre fue sacerdote, entonces igual le faltaron los últimos votos para ser sacerdote. Entonces, nada, eso es. Entendés que esa historia, la historia que yo estoy documentando no es una historia documentada. Claro que he echado mano de archivos y tal para rodear la historia que estoy contando de verosimilitud y de datos históricos, pero mi novela no es una novela histórica. Pero sí vas a tener elementos, es decir, fotografías. Has tenido que buscar fotografías, no. solamente historias, ha sido oral, una cuestión más oral. Sí, tengo muy poco de donde echar mano en ese sentido. Tengo 2, 3, 4 fotos de mi madre. Mi madre no tiene acceso a su familia como tal, digamos, o a los archivos familiares, y es que ella fue... En algún momento pensaron que mi madre los quería matar a todos. Entonces, el único vínculo que tu mamá tenía con tu familia materna era por tío Roberto. Por Roberto y por su gemelo. Mi madre sí es gemela. Y ahora, después de muchos años, se han vuelto a reencontrar los gemelos y platican. Pero es ya un poco en el caso de la vida. O sea que el puente con la familia era Roberto. Probablemente el hermano con el que mejor se llevó siempre fue Roberto. Te digo, casi prácticamente muere en sus brazos. Como tenemos, señor. No estaba ya cuando mataron a no Monseñor, no estaba en la iglesia cuando lo mataron, estaba en casa. Ya. En tu caso, Renato, que a vos te tocó también hurgar mucho. Me acuerdo, pues, yo leí mucho la distancia que nos separa, entonces las fotos, el bastón de mando. El bastón de mando. ¿Qué fue ir descubriendo a esa figura pública que vos no conocías en tu casa? Que no es con el que comías en la casa. Fue muy interesante. En mi caso sí había mucho archivo periodístico que había sido recopilado, no solamente al que podía buscar, digamos, en diarios y revistas, que me metí mucho a la Biblioteca Nacional, al archivo del Diario El Comercio, donde además yo había trabajado, sino también teníamos en casa, ¿no?, mucho material archivado. Y eso me sirvió para reconstruir la trayectoria pública de mi padre, que yo la sabía, digamos, pero no a profundizar en algunos momentos que fueron especialmente difíciles, ¿no? Como cuando surge el terrorismo y en pleno gobierno de Fernando Belaúnde, año 80-81, mi padre era ministro de guerra y le hacen una entrevista, por ejemplo, ¿no?, que fue muy polémica porque él dijo una cosa muy tremenda que hasta hoy, 2025, a mí me la recuerdan de tanto en tanto cuando alguien quiere fastidiar en redes sociales, ¿no? Mi padre dijo, se estaba estudiando la posibilidad de que el ejército ingresara en Ayacucho, que era la ciudad de la Sierra del Perú donde estaba focalizado Sendero Luminoso. Era de ahí, ¿no? ¿Perdón? Abimael Guzmán era de ahí. Abimael Guzmán había sido profesor de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Todavía no se había tomado la decisión política y mi padre dice, para que el ejército tenga éxito en Ayacucho, tendrían que empezar a matar a senderistas y no senderistas. Y si, por ejemplo, en un caserío se asesinan a 60 personas y hay 4 terroristas, entonces tal vez la acción estaría bien justificada. A renglón seguido, el periodista le hace una repregunta, diciéndole, ¿y usted cree que esa es la mejor salida? Y mi padre le dice, no, creo que es la peor salida, pero creo que es la única, en fin, ¿no? Pero la gente se quedó con lo primero, ¿no?, con esta analogía tan terrible de que para tener éxito había que matar a senderistas y no senderistas. Claro, eso en ese momento generó polémica, pero estábamos inmersos en esa pesadilla. Pero leerlo 20, 30 años después, como decía hace un rato, con los ojos de este tiempo,
la preocupación por los derechos humanos que existe en esta época, era tremendo, ¿no? Entonces, no era solo revisar el archivo, sino también tratar de entender cómo eran posibles algunas de esas declaraciones. Y junto con eso, bueno, había muchas fotografías, ¿no? Sobre las que a mí me interesaba también apoyarme para ir trazando el perfil más emotivo de mi padre. Mi padre era un hombre que no dejaba traslucir mucho sus emociones. Y ahora que tú hablabas del bastón de mando, esa historia es muy bonita, porque mi padre alguna vez mencionó, algunas veces mencionó que él había tenido en Argentina, el país del que se fue a los 24 años, había tenido una novia, Beatriz. Pero siempre la mencionó como su novia argentina. Yo descubrí, cuando hacía la investigación, que él al volver de Buenos Aires le había pedido al ejército peruano permiso para regresar a casarse con Beatriz, porque tenía y había hecho una propuesta de matrimonio y quería cumplir con el honor, etc. Y el ejército le niega la posibilidad de volver. Y él escribe cartas a Beatriz para decirle que no va a poder ir a casarse con ella, pero las cartas que mi padre le escribe a Beatriz, uno a veces crece con la ilusión un poco obvia de creer que tu padre y tu madre han sido, digamos, el amor más vivificante el uno del otro, ¿no? Pero yo las cartas que le leí a mi padre, después de muerto, por supuesto, que le escribió a Beatriz, eran increíbles, ¿no? No hay comparación con las que también vi que le había escrito mi madre. De hecho, muchas de las cartas que le escribió mi madre eran una reelaboración muy astuta de las cartas a Beatriz. Y entonces yo quería conocer a Beatriz. Me obsesioné con conocer a Beatriz. Tenía un apellido felizmente fácil de rastrear, Etxepareborda. Y empecé a rastrearla, pasé meses intentando buscar en la guía de teléfonos de Buenos Aires a la familia Etxepareborda, hasta que empecé a mandar mails, a hacer llamadas. No conocemos a ninguna Beatriz. Nada. Un día yo trabajaba en la radio y me acuerdo que estaba tomando la decisión de si continuar con el proyecto o no, y me vino uno de esos bajones que uno también tiene cuando está sumido en uno de estos proyectos tan demandantes de tanto tiempo, y porque yo estaba considerando renunciar a esa radio para continuar con el trabajo de la novela. Me acuerdo haber mandado al aire, porque era un programa musical, una canción de Cyndi Lauper, Time After Time. Y en ese momento entra en mi bandeja de entrada un mail de la hermana Beatriz. Renato, soy Emma Etxepareborda, lo recuerdo de memoria. Me han dicho que has llamado a la casa, que has preguntado por mi querida hermana Beatriz. Recuerdo mucho a tu padre. Ahí se me empezaron a poner digamos, todos los terminales nerviosos en actividad. Recuerdo mucho a tu padre. Tu padre se iba a casar con mi hermana. Mi hermana, por cierto, tengo que decírtelo, acaba de morir hace 2 semanas de cáncer. Pero me encantaría seguir charlando contigo. Si tienes ganas de seguir profundizando en esta conversación, no dudes en escribirme. Ya para ese momento ya la canción de Cyndi Lauper había terminado y el operador me hacía señas histéricas de que diga algo al aire porque ya había un vacío, digamos, ¿no? Y yo estaba leyendo el correo anonadado porque era como la señal, uno siempre quiere tener también, digamos, uno también se pone un poco en mano de las supersticiones cuando escribe un libro, y era la señal que para mí indicaba todo, ¿no? Esto hay que continuarlo. El tema es que fui a Buenos Aires, conocí a la hermana y conocí a la hija de Beatriz, y cuando fui a la casa de la hija de Beatriz vi que tenía en la pared de su salón un bastón de mando militar peruano, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿y eso? Me dijo, claro, no sé cómo no te lo he comentado, qué tonta, es el bastón de mando del general de división de tu padre. Porque en el año 70 y pico, yo ya existía en el mundo, de haber sido después del 76, tu padre vino a la Argentina a un encuentro con los camaradas de su primera experiencia militar y buscó a mi madre, ¿no? Y quiso tener algo con mi madre. Yo ya existía en el mundo, es decir, ya existía la historia con mi madre y tal.
Mi padre era tremendo, ¿no? Que, como el cura. que era la digamos. segunda, además. ¿Perdona? Que además la historia con tu madre no era la oficial en ese momento. Era la segunda, O sea, era la exactamente. tercera. Entonces él va a Buenos Aires La y contabilidad del amor. Beatriz, que acababa de quedar viuda, le dice, no, no podemos tener nada, no ha sido lindo encontrarte, ha sido maravilloso. Y él, en un acto simbólico, le entrega el bastón de mando, que, a ver, si ustedes tienen un pariente militar, pregúntenles, por favor, qué tan importante es para ellos el bastón de mando de general de división. Es como el objeto talismán del que jamás se desprenderían, salvo, tal vez, para... qué sé yo, enamorar al primer amor de tu vida otra vez, ¿no? Además hay unas cuestiones fálicas en el bastón, ¿no? El tema es que la hija me regaló el bastón, yo lo tengo aquí en Madrid, pero conocer ese lado de mi padre, porque las cartas yo las descubrí porque me las regalaron ellas, fue increíble, ¿no? Yo no pensaba que mi padre tenía ese costado sentimental. Cuando él era ministro, un día lo vi llorar viendo Love Story y me pareció sospechoso. Dije que si en el comando conjunto se enteran que el general de división del ministro llora viendo Love Story, puede haber una cosa ahí descompaginada, pero Su corazoncito. pero sí, era un hombre muy sentimental, muy sentimental. Que Y eso no lo conocías vos, ese lado. a veces lo veía llorar de pronto cuando hablaba de su padre, ¿no? Pero no lo hacía con tanta frecuencia. Era un hombre hermético. Pero me pasó algo que le pasó también a Paul Auster cuando escribía La invención de la soledad. Él, en esa novela que tal vez han leído o de la que han escuchado hablar, cuenta que cuando muere el padre va a la casa a recoger sus pertenencias y encuentra unas fotos del padre de juventud. Y encuentra en esas fotos a un hombre totalmente distinto del hombre serio, austero que él había conocido, ¿no? Como hijo. Encuentra un hombre melenudo, social, sonriente, y empieza a escribir la novela a partir de toparse con ese hombre tan distinto a su padre. Yo creo que ese es un descubrimiento natural de alguien que se sumerge en un proyecto tan personal como intentar desentrañar las claves de tu padre o de tu madre, ¿no? Hay otras personas dentro del personaje también. Yo le dediqué la novela a mis hermanos diciendo, le dedico esta novela a mis hermanos que tuvieron un padre que se llamaba como el mío. Porque, como me dijo uno de mis hermanos que murió hace 2 años, con el que no me volví a hablar desde que salió la novela, me dijo, tu padre fue general, el mío fue teniente. Yo viví en las villas militares, tú viviste en un caserón en Monterrico. Y yo nunca lo había pensado hasta ese momento, ¿no? Para mí siempre teníamos el mismo padre. Y no era verdad, ¿no? Mi padre era un hombre poderoso, un hombre con recursos. El suyo no, era un hombre dubitativo tal vez en el principio de su carrera. Y creo que con esa conversación me fui dando cuenta de algo que tal vez resulta muy evidente, y es que uno tiene un padre que no se parece necesariamente al padre de tus hermanos, ¿no? Aún cuando todos hayan recibido la misma educación, las mismas lecciones, y han sido instruidos en los mismos colegios y se han sentado en la misma mesa, cada uno perfila al padre desde el lugar que le toca en el mundo. Yo fui el segundo hijo, el hijo del medio de esa relación no oficial, y desde ahí surgió esa novela, ¿no? Juan, ahora tengo que Cambiemos de cambiar tema, cambiemos de tema. de país, de persona. En tu caso, vos hablabas de la importancia que ha sido las comisiones de la verdad y la importancia que se hizo también a tiempo. Y esto pues lo enlazo con todos los otros países del lado del mundo donde venimos nosotros, donde las comisiones de la verdad pues, han sido más tímidas o qué sé yo, pero en el caso de El Salvador fue muy, muy importante, y particularmente sobre el asesinato de Monseñor Romero. ¿Cómo incorporamos estos elementos sabiendo que es ficción y sabiendo que es literatura lo que estás haciendo? Porque no estás haciendo un estudio antropológico de esto. Estudios históricos ya se han hecho. El libro de Moroso no puede tener, no hay una cosa que pueda tener más detalles que ese. Yo insisto, no estoy escribiendo una historia, una novela histórica, ni la parte histórica concreta y precisa es la masa más importante del pan que estoy cocinando. Sí importan los datos y los archivos que rodean ciertos tiempos. Por ejemplo, me interesa mucho, hay 3 momentos que son importantes para mí, que ha sido muy importante y que ahí sí le he metido mucha energía a documentarlos. Uno es El Salvador de los años 40 y 50, que es donde se crea la persona Roberto Dawison,
porque era su adolescencia, creo que es la parte que nos termina formando a todos. La adolescencia de mi madre, un poquito posterior. Luego, todo aquello que rodea la muerte de Monseñor Romero, ¿no? Porque ese fue un tiempo muy concreto, en antropología diríamos un momento liminar o liminoide de transición, ¿no? De los 70 a los 80, además lo matan precisamente iniciando el año 1980. Todo eso estuvo rodeado de un montón de procesos que hay que documentar, ¿ya? Y que yo no puedo ahora imaginármelos o crearlos, unos momentos que fueron de tal manera. Y en función de eso y en función de ese panorama, ¿no? de ese mapa, poner a ciertos personajes a hacer ciertas cosas. Y luego, y hay uno probablemente de los momentos que a mí me parecen más interesantes, que es El Salvador, y de los que menos se ha escrito, ¿verdad? Que es El Salvador de la posguerra. Se escribió un montón sobre los momentos anteriores a la guerra, es decir, todos aquellos procesos económicos, socioculturales que terminaron desencadenando en ese río de violencia y de tiros. La guerra está bastante documentada, recuerden, fue uno de los últimos conflictos político-militares donde se enfrentaron de alguna forma las dos grandes potencias, un conflicto bastante tardío, termina en el 92, solo más tardío Guatemala. Entonces estuvo muy documentado, la prensa internacional lo documentó un montón y los académicos posteriores también. Luego hay como un vacío en El Salvador y se vuelve a documentar ya prácticamente cuando nosotros comenzamos a documentar a las maras, finales de 2007 para adelante. Todo ese periodo de la muerte, además, de mi tío Roberto, que es en el 1992, todo ese periodo justo de la posguerra está prácticamente indocumentado. No hay nada, no vas a encontrar un libro histórico sobre esos años o no sobre los matices sociales de esos años, ¿no? Se hablaba mucho de cuestiones de políticas, todo está enfocado en la gran política, pero los procesos sociales prácticamente son desconocidos y me parece un periodo, y eso, ya no me están escuchando con este, ¿eh? Sí, pero hay un ruido. Entonces me lo quito. No, puede quedarse. Hablo con este. Perdón. Bueno, sí es la arete que suena. Era como un grillo que soy. Sí, lo mismo que pasó en Sevilla. No, esos años, justo los años después de la guerra, fueron en extremo interesantes. Era un periodo donde las familias todavía se continuaban buscando. La guerra rompió un montón de familias, incluyendo la mía. Mi familia, la familia de mi madre, terminó de reencontrarse después de la guerra. Ellos pensaban y huyeron de mi madre durante mucho tiempo, porque pensaron que mi madre los quería asesinar. Entonces, después de la guerra hay como un reencuentro, regresan toda la gente, y yo espero que así sea cuando por fin muera Bukele, que la gente empezaba a regresar, ¿no? Terminaba la guerra y todos los profesores, los antropólogos, los teatreros, comienzan a retornar a un El Salvador con una gran esperanza. Después se fueron. Pero en esos años regresan con esperanza los académicos, los periodistas, etcétera. Fue un renacer de las artes, del pensamiento crítico, se abren carreras, surge nuevamente la carrera de sociología, historia, surgen estos bares que antes era imposible pensarlos en la guerra, bares culturales como La Ventana, Los Tres Diablos, etcétera, mucha gente del exterior, La Luna, Casa y Arte justamente. Llegan muchos extranjeros, muchísimos españoles que llegan con ONUSAL. Y ese periodo de la post-muerte de mi tío Roberto, que es el periodo donde se comienza a crear la figura de Roberto. Las figuras nunca se crean cuando la gente está viva, ese es un proceso posterior, y es un proceso además que requiere de mucha ficción. Entonces, obviamente los monumentos y todo que se hacen después de que muere, pero también la figura de Roberto se comienza a construir en esos años, ¿no? Y la figura familiar, pues también. Entonces, esos son los periodos, y en esos periodos sí le he metido pues mucha energía, digamos, a documentarlos lo más preciso que se pueda. Bueno, ustedes han hecho de la familia una manera de contar la historia de un país, la historia de momentos, además momentos muy importantes. ¿Hay algo que vos les quisieras preguntar o recomendar a Juan y vos a Renato para antes de cerrar? No recomendar nada, porque hay una frase de Juan José Saer que me encanta, dice: cada novela segrega su teoría, ¿no? Cada novela tiene su propio mecanismo, así que de recomendar nada, salvo que no le muestres el manuscrito a ninguno de tus parientes, y que ojalá tengas muchos parientes, porque algunas bajas habrá. Pero sí preguntar, de pronto,
o sea, ¿cómo sientes que tu familia ha recibido la noticia o el hecho de saber que tú estás embarcado en este proyecto? Si es un proyecto que ellos alientan, del que desconfían, del que no saben. Del lado de los Dawison, evidentemente esto va a caer mal, porque continúa siendo... hay un periodo de transición en El Salvador, donde la familia Dawison, junto con otro montón de familias que eran la élite, yo le llamo la élite de origen cafetalero, que eran las familias tradicionales, ¿no?, de la derecha, han decaído y han perdido cancha y espacio en función de la familia de origen palestino, como es la familia Bukele. Entonces, digamos que son una élite añeja en decadencia. Sentará mal, evidentemente, pero como prácticamente todo lo que ha hecho pues, mi familia ha sentado mal. Y eso no es lo que más me preocupa. Me preocupa cómo lo voy a tomar mi madre, porque al final de cuentas estoy hablando, por ejemplo, del alcoholismo de su papá y de la muerte de su papá y de los entresijos familiares que no están escritos en ningún lugar, ¿no? Y para mí son figuras de historia, es decir, viven en las historias y en las palabras de mi abuela, que ya murió hace tiempos, o en las de mi madre, pero para ella fueron personas que quiso, claro, que fueron importantes en su vida. Ella sufrió mucho haber crecido sin su papá. Tiene recuerdos muy vívidos de él cantándole en las mañanas mientras él se rasuraba y tal. Sufrió mucho haber crecido sin él. Y lo recuerda como un hombre bueno y tal. Y lo que estoy ahora investigando es, pues sí, es un hombre con muchísimas sombras, mi abuelo, con un alcoholismo bien sembrado que lo llevó a la muerte al final, que fue muy irresponsable con la familia y eso. Y eso, evidentemente, pues me preocupa. Sobre todo a mí me preocupa cómo... Si al libro le va bien, te lo va a perdonar. Espero. Yo lo que te quiero preguntar es en qué momento sabe uno cuándo terminó una novela. Bueno, no sé quién daba esta respuesta, pero se ha convertido casi en un lugar común y no por eso me parece menos cierta, ¿no? Que es que en verdad uno abandona estos proyectos, ¿no? Las termina antes que la novela termine con uno, ¿no? Porque uno siempre va a encontrar el pretexto para no terminar la novela. Siempre va a haber alguien que te va a faltar entrevistar, siempre va a haber un viaje más que pudiste hacer, una fuente más que pudiste buscar o un pasaje más de la vida de tu padre o de tu tío que quisieras recrear mejor. Uno tiene a la mano las excusas perfectas para no acabarlo, así que al final yo creo que es una mezcla de intuición y agotamiento. Más agotamiento que intuición, tal vez. Me queda muy claro. Llegamos a la hora, no sé si tenían previsto preguntas del público, preguntas, no comentarios. Porque siempre es que yo no tengo una pregunta, tengo un comentario, entonces ahí viene media hora de comentario y no hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay así, bueno... aretes que suenan. Si no hay preguntas, muchísimas gracias. Agradecer nuevamente al Festival Leñe por abrirnos estos temas, ¿verdad? A Casa de América por hacer una vez más, de esta casa la casa de todos, sobre todo los que estamos viviendo fuera, no porque hemos decidido vivir fuera, pero que hemos tenido la suerte de ser muy bien acogidos. Gracias también a Casa Velázquez por acoger a Juan en la residencia, a ESID también por gestionarla y a todos ustedes, Jesús, Luis, Gerardo, Moisés, León, Ana María, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias Renato y gracias Juan por el valor. Gracias, Flora.